Ayer por la noche volví a ver a la cosa que durante años plagó mis pesadillas, y que durante mucho tiempo había tratado de olvidar. Estaba del otro lado de la cerca, más alto, más viejo, paseando bajo la luz de la luna. Lo más llamativo eran esos cuernos retorcidos que habían crecido con los años. Cuando era niño, me gustaba pasar los veranos en casa de mis abuelos, en un rancho entre los montes de Lagos de Moreno, Jalisco, México. Por aquel entonces, no había servicios, ni siquiera luz eléctrica, lo que hacía que en cuanto se hacía de noche, la visión se limitara a lo que permitían la luna y las velas. Fue en el verano del 96 cuando una experiencia arruinaría para siempre mis visitas con mis abuelos, y que aún me causa escalofríos. Sin servicios, si querías ir al baño, tenías que hacerlo en la letrina que estaba fuera de la casa, lo que era poco agradable, y mucho menos de noche. Había luna llena la noche que ocurrió todo. Tenía que ir al baño, así que salí del cuarto al aire fresco, y me reconfortó que la luna iluminara el camino. No era especialmente valiente entonces, y lo fui menos después. Con precaución anduve el camino que me separaba de la letrina, acompañado del sonido de los grillos y el olor a tierra mojada. Cuando estaba volviendo a mi cuarto, aceleré el paso. No quería pasar más tiempo del necesario fuera, en la oscuridad. Fue entonces cuando algo de movimiento llamó mi atención a mi lado. A mi izquierda, tras la cerca de piedra, estaba una parcela recién sembrada, propiedad del rancho vecino. Entre los surcos de siembra había una figura de un niño iluminada de lleno por la luz de la luna. Era de más o menos 1,5 metros, de piernas y brazos alargados, además de que estaba algo encorvado. A unos metros estaba una mujer que parecía pendiente del niño que paseaba frente a ella. Pensé que solo sería un niño y su madre, hasta que capté que algo no estaba bien. Primero noté que las piernas del niño no bajaban rectas, sino que se arqueaban hacia atrás, y terminaban en lo que creí. Eran 2 pezuñas negras. No llevaba ropa, sino que su cuerpo estaba cubierto de pelo marrón y corto. Me había quedado observándolo mientras se movía entre los surcos, hasta que se giró hacia mí, y sentí cómo sus grandes ojos amarillos se posaban en mí. Ahí, bajo la luz de la luna, creí ver un rostro humano aplanado con 2 pequeños cuernos que nacían de su cabeza. Con un frío anormal bajando por mi columna, eché a correr hasta el cuarto, y cerré de un portazo la puerta tras de mí. Atranqué una silla contra la puerta, y me metí debajo de las cobijas, sollozando de miedo. Me lo imaginaba parado del otro lado de la puerta, y me aterraba pensar que en cualquier momento trataría de entrar. Me quedé dormido solo cuando el agotamiento me venció por completo. Por la mañana me quedé solo con mi abuela en la cocina, y decidí contarle lo que me sucedió la noche anterior. Creí que me sentiría mejor si me decía que fue solo una pesadilla. No esperaba lo que me contestó entonces. No le tengas miedo, dijo mi abuela con un tono casual. No te hará nada. Con un nudo en la garganta la llené de preguntas, y ella se limpió las manos en el delantal antes de sentarse a contarme una historia. No me es posible relatar lo que me contó mi abuela exactamente como lo hizo ella, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Todo empezó en el rancho vecino, que se dedicaba principalmente a la producción de leche. El dueño era un hombre mayor de mal talante, aunque justo y honrado. No puedo repetir las palabras de mi abuela tal como ella las dijo, pero intentaré reconstruir su relato lo mejor que pueda, apoyándome en mis recuerdos de hace 30 años. En 1985 llegó al rancho un joven moreno de buen aspecto en busca de trabajo. Dijo llamarse Martín y venir del sur de México. El dueño se mostró receloso al principio. Aún así le dio trabajo y además le permitió vivir en un pequeño cuarto en sus terrenos, en el que guardaban forraje. Con el paso de las semanas, Martín logró simpatizar no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con el dueño y su familia. Martín era trabajador, atractivo y carismático, por lo que a nadie le sorprendió cuando él y Dolores se volvieron novios. Por el tiempo en que los muchachos se volvieron pareja, fue que se comenzaron a oír rumores de ataques al ganado en las rancherías cercanas. Algunos animales, como vacas y cerdos, habían amanecido a medio devorar de maneras espantosas. Así como unos hablaron de coyotes, otros comenzaron a decir que había un nahual rondando. Como era natural, la gente se preparó para defender a sus animales. Así pues, todas las noches se encargaban de encerrar bien al ganado en sus corrales, y estar atentos por si algún ruido fuera de lo normal perturbaba la noche. Pese a las precauciones, más ataques se dieron. Otros tantos animales, incluyendo gallinas, habían sido encontrados muertos y mutilados. Con esto la gente, usualmente tranquila, comenzó a volverse paranoica. El culmen de la situación fue en una noche de invierno. Uno de los vecinos se había despertado en medio de la noche al escuchar ruido en su gallinero, y había disparado a la cosa que se metió en su propiedad. Esa noche se vio a Martín llegando al rancho y tocar la puerta débilmente.
Quien le abrió fue Dolores, que al verlo gritó de horror, despertando a los demás habitantes de la casa, a tu abuelo y a mí. Fuimos rápido, y encontramos que Martín estaba mal herido. Un balazo le había alcanzado el abdomen, y sangraba mucho. Pero eso no fue lo que había espantado a Dolores, sino la apariencia de su amado. Martín tenía la cara deformada, su nariz estaba aplanada y su cara alargada. Sus ojos tenían las pupilas horizontales como las de las cabras, y 2 grandes cuernos retorcidos salían de su cabeza. De sus piernas nacían 2 pezuñas negras que no lo soportaron más al llegar a la casa, y se había desplomado en los brazos de Dolores. Martín murió esa noche por la herida en su estómago. Dolores se quedó llorando sin querer soltarlo, a pesar de cómo se veía. Al día siguiente, lo fueron a enterrar en el monte, sin ceremonias y con el mayor secreto posible. A los que preguntaron qué pasó con él, se les dijo simplemente que volvió a su tierra. Cuando la abuela terminó de hablar, yo me quedé digiriendo el relato, mirando la mesa sin decir nada. Ella se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veía el rancho vecino. ¿Entonces era un nahual?, pregunté a mi abuela una vez terminado el relato. No, era un güey chivo. Un brujo que toma rasgos de chivo, conocidos en el sur, me dijo ella. Pero entonces, ¿qué fue lo que vi anoche, abuela? Lo que viste es solo un niño que pasea por la noche bajo la supervisión de su madre. ¿Un niño?, le pregunté sin podérmelo creer. Así es, el hijo de Dolores, que heredó la apariencia de su padre y el carácter de su madre.